Muchas gracias, Dana, que el Señor te bendiga. Y qué bueno es ver a los niños participando en el programa de adoración a nuestro Dios. Los niños también juegan un papel fundamental en la adoración a Dios. Son muy importantes para el Señor. Dios te bendiga, mi querido hermano y hermana. Dios te bendiga, mi querido amigo y amiga. Bienvenidos a este programa de repaso de la lección. Gracias por estar allí conectados y espero que hoy el Señor pueda bendecir tu vida. Que Dios pueda tocar tu corazón, que Dios pueda hablarte. Bueno, ya te habló en esta semana por medio de la guía de estudio de la Biblia, que precisamente este trimestre está muy especial, hacer amigos para Dios. ¿Ya adquiriste este material? Si no lo has hecho, por favor te invito en el nombre de Cristo Jesús para que lo hagas. Adquiere este material tan importante, no permitas que se pierda. ¿Sabes cuánta inversión hay aquí para que tú y yo podamos obtener este material tan importante que puede fortalecer nuestra vida espiritual y que nos ayuda en esa difusión del Evangelio? Porque este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Cristo Jesús nos ha pedido, querido hermano, que prediquemos su palabra. Y este trimestre vamos a hablar acerca de esto, cómo podemos testificar, cómo podemos mostrar a Cristo, cómo podemos hablarle de Cristo a otras personas. Y ese es el trabajo que el Señor Jesús nos ha pedido que hagamos. Y en esta semana estuvimos estudiando una lección muy importante que tiene que ver con ese tema precisamente. ¿Por qué testificar? ¿Por qué el Señor Jesús nos pidió esto? ¿Y por qué nosotros debemos hacerlo? Tal vez hemos descubierto o hemos respondido algunas preguntas que teníamos allí en la mente. Sin embargo, hoy tenemos dos invitados especiales que nos van a ayudar a comprender esos punticos que habían allí en la guía de estudio, en la lección de esta semana. Te invito, por favor, para que me acompañes allí donde estás, inclines tu cabeza y vamos a orar a nuestro Dios. Oremos. Querido Padre, gracias porque tu amor es grande. Gracias porque en cada momento tú estás a nuestro lado. Quiero pedirte, oh Dios, que bendigas a ese amigo y amiga que está allí pendiente de esta transmisión, viéndome y escuchándome a través de la transmisión, Señor. A ese hermano y hermana, bendícelos en gran manera y dales cada día la fortaleza del Espíritu Santo. Al estudiar tu palabra en este momento, ilumina nuestras mentes para comprender tu mensaje en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, una vez más, bienvenido mi querido hermano y hermana, Dios los bendiga. Quiero comentarles, o más bien quiero leerles el texto bíblico, el texto base de esta semana. Lo encontrábamos en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Tú lo leíste y te lo aprendiste porque es el versículo de memoria. Sin embargo, te lo voy a leer para que lo recuerdes. Porque esto es bueno, mira bien. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Qué importante. Cristo Jesús, querido hermano y hermana, querido amigo y amiga, Cristo Jesús quiere que tú y yo nos salvemos. Él no quiere que todos se pierdan, o Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso dice el texto bíblico. Ahora, ¿cuál es el mecanismo o qué nos dejó Jesús para nosotros poder o para que las personas sean salvas? Bueno, te dejó a ti y me dejó a mí ese mensaje hermoso de salvación. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Pues salir a predicar. Debemos hablarle a otros acerca del amor de Cristo Jesús. Tal vez tú puedas decir, pero es que yo no sé predicar, es que yo no sé dar un estudio bíblico. Pero es que no es la única forma de testificar, querido hermano. La única forma de testificar de Cristo no es a través de una predicación allí en plataforma, levantarte y empezar a hablarle al público o salir puerta a puerta tocando las puertas y estudiando la Biblia. No son las únicas formas de testificación. Hay muchas formas más por medio de la amistad. Por eso la lección de este trimestre es hacer amigos para Dios. Porque el mejor método de testificación, de evangelización, está en la amistad. Al hacer amigos, tú debes siempre tener algo en cuenta. Nunca se te debe perder la misión. ¿Cuál es nuestra misión? Predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Sabes, es triste a veces ver que muchos de nuestros hermanos se involucran en amistades con paganos, pero pierden su misión. Porque en vez de testificarles a ellos,
lo que hacen es que los paganos le testifican más bien a estos cristianos. Y eso pasó en cierta manera con el pueblo de Israel. Dios escogió al pueblo de Israel para que testificara, para que fuese una luz en medio de tantas naciones poderosas. Esa era la misión del pueblo de Israel. Ellos debían conquistar a esas naciones poderosas. De hecho, Jesús le dijo, o Dios le dijo a Josué, Josué capítulo 1, todo lugar que pise la planta de vuestros pies será tuya. O sea, yo te voy a entregar todos esos lugares. Tú tienes que conquistarlos. Tienes todo. Hay que evangelizar a todas esas naciones poderosas y paganas. Pero ¿qué sucedió con ellos? Se involucraron tanto con estas naciones paganas que al final terminaron mezclándose y terminaron adorando o haciendo lo mismo que esas naciones paganas hacían. Perdieron de vista el horizonte, perdieron de vista la misión. Por eso, querido hermano, al tú hacer amigos para Dios, nunca debes olvidar cuál es tu misión. Porque si te involucras tanto en tus amigos, pierdes entonces la misión y terminas haciendo las mismas cosas malas que hacen tus amigos. Por eso es importante testificar para la gloria de Cristo Jesús. Muy bien, ahora tengo una pregunta para nuestro primer invitado, que es el ministro Jonathan. Ministro, Dios lo bendiga, bienvenido, gracias por estar allí pendiente y gracias por aceptar esta oportunidad o más bien aceptar esta invitación de apoyarnos en el repaso de la lección. Ministro, ¿cuál es nuestro papel en el plan de Dios de redimir a la raza humana? ¿Cómo podemos nosotros contribuir? ¿Cómo nosotros podemos aportar? ¿O para qué nos tiene en cuenta Dios en el proceso de redención o de redimir a la raza humana? Muchísimas gracias, Pastor Steve, por esta maravillosa invitación. Es un gusto, un placer volver a compartir con ustedes. Luego de mucho tiempo de ausencia por motivos de salud, pero Dios nos da el privilegio de poder compartir en esa mañana lo que el Señor Jesús durante este trimestre quiere hablarnos hoy al pueblo de Dios para poder entonces seguir trabajando y poder entonces brindar oportunidades de salvación. En esa mañana hay una pregunta que nos llega a nuestra mente y nos gustaría compartir con ustedes. ¿Cuál es mi papel en el plan de Dios para redimir al ser humano? Dios da oportunidades a las personas para que a través del Espíritu Santo ellos puedan aceptar al Salvador y puedan entonces arrepentirse de sus pecados. Un personaje que es muy conocido por nosotros, es muy alusivo a la pregunta que hoy en esta mañana queremos compartir con ustedes. Y es en el libro de Lucas, el capítulo número 19, el verso número 10, y nos dice de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y se nos llegan dos preguntas a nuestra mente. ¿Quiénes son esos perdidos? ¿A quién vino a buscar? En ese entonces vino a buscar a Zaqueo. En este entonces el que estaba perdido era Zaqueo. Y hoy el Señor Jesús también quiere que el pueblo del Señor Jesús vaya en busca de aquellas personas que están perdidos y que aún no han conocido del Señor Jesús. En Lucas, el capítulo número 19, vemos entonces la transformación que Dios hace en las personas. En la transformación que Dios hizo en la vida de Zaqueo y que el Señor Jesús le dio la oportunidad de que él entonces fuese salvo. Dios, cuando llega a este mundo o cuando vino a este mundo o cuando llega a nuestras vidas, es para salvarnos, es para rescatarnos del pecado. Y de esa forma entonces vamos a ser testigo de lo que Dios hace en nuestras vidas y así entonces compartimos con las otras personas lo que Dios hace con nosotros. Pero para que eso pueda suceder, entonces necesitamos como pueblo del Señor Jesús tener disposición para que muchas personas entonces aprendan a aceptar las oportunidades diariamente que el Espíritu Santo les da de conocer y de aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador. Estamos viviendo los tiempos finales y somos nosotros los eslabones que el Señor Jesús ha colocado para que alcancemos a aquellas personas que aún no han conocido la gloria del Evangelio. Y si aún nosotros no hemos colocado eso en práctica, entonces, así como Dios nos dio la oportunidad a nosotros de salvarnos, el Señor también quiere
que cuentes a otros para que ellos entonces también puedan ser salvos. Recuerda que fuimos llamados a testificar y la única oportunidad de ser salvo es cuando compartimos lo que Dios ha hecho por nosotros. Muchas gracias, ministro, por su respuesta. Que el Señor lo bendiga. Gracias por el apoyo también en este espacio de estudio de la palabra del Señor. Y así está, querido hermano, la respuesta. Ahí está nuestra parte. Ahí está nuestra responsabilidad. Cristo Jesús, en su gran amor, nos dio a nosotros la oportunidad de también participar en ese proceso de redención de la raza humana. Pero tenemos una misión, tenemos un mensaje que dar. ¿Sabes? Los ángeles quisieran como forzarnos, obligarnos a hacer eso. En muchas ocasiones allí están los ángeles a nuestro lado y como que nos tratan de empujar para que nosotros le hablemos a las personas. A veces cuando íbamos en los buses, cuando había la oportunidad de viajar, íbamos en un bus, nos sentábamos al lado de alguien y quizás allí a nuestro lado iba una persona que estaba pasando un momento difícil, un momento desesperante, un momento de crisis grande, y una palabra tuya tal vez pudo haber salvado a esa persona. Y allí tenías a un ángel que estaba como intentando empujarte o hablándote para que tú le mostraras el mensaje. Pero ¿qué hiciste? Tal vez te entretuviste en el celular o te pusiste a escuchar música y no pudiste hablarle a esa persona. No podemos perder ninguna oportunidad en ese proceso, querido amigo, querido hermano. Debemos hablarle de Cristo a otras personas. Debemos presentar ese evangelio hermoso que hemos conocido. Mira, una persona enamorada, cuando alguien está enamorado, siempre habla de esa persona de la cual está enamorada. Si es una novia o si es la muchacha, está enamorado de su novio completamente. Entonces habla de su novio donde quiera y siempre que está hablando en cualquier momentico va a tocar el tema de su novio. Así es el novio de la misma manera. En algún momentico va a hablar de ella porque está enamorado. La persona enamorada se le nota en sus palabras. Así que si tú y yo estamos enamorados de Cristo Jesús, donde quiera que vayamos, entonces vamos a querer hablar de ese amigo o de esa persona de la cual estamos enamorados, que es Cristo Jesús. Enamórate de Jesús, querido hermano y hermana. Enamórate de tu Salvador para que puedas entonces hablarle a otros acerca de Cristo Jesús. Mira por lo menos el caso de Felipe. Felipe fue un hombre que debía llevar una misión, debía llevar un mensaje. Así que el ángel lo tomó y lo llevó allí al lugar, al camino por donde iba pasando el etíope o el eunuco. Y allí le mostró la salvación al etíope. Y allí pudo rescatar. Jesús rescató la vida de este hombre por medio de este personaje. ¿Y quién trabajó allí? Los ángeles trabajan para que tú y yo podamos hablarle a otros acerca del amor de Cristo Jesús. Así que, hermano, testifiquemos y entonces contribuyamos en nuestro proceso de redención de la raza humana. Gracias, ministro, por su respuesta. Ahora quiero darle paso a nuestro último invitado, el hermano Enrique Marín. Gracias por aceptar la invitación, hermano. Dios lo bendiga. La pregunta para usted es, ¿cuál debe ser mi motivación? Yo como adventista del séptimo día, yo como misionero, yo como mensajero, ¿cuál debe ser mi motivación, mi principal motivación en la testificación? Al momento de testificar, ¿por qué lo debo hacer? ¿Qué me debe motivar? ¿Y por qué esto me debe motivar? Buenos días, mis hermanos. Ministro Steve, gracias por la invitación que me ha hecho, y de verdad que esta lección es interesante al saber lo que nos motiva a nosotros de poder testificar, hablar de nuestro Dios. Yo creo que la mayor motivación es saber que Dios como creador, Dios nuestro redentor, vino a este mundo a entregar su vida por todos nosotros, y en el cual éramos pecadores, ahora nos llama a ser llamados hijos suyos en su amor y su gran misericordia. Y el deseo de nosotros, la motivación más grande es saber cómo Dios, yo siendo pecador, me saca de las tinieblas y me lleva a una luz admirable, a una esperanza de que Él pronto volverá, porque Él lo dijo en las promesas, en la Biblia, que pronto volvería por nosotros. Y eso es lo que me motiva a mí a seguir, me motiva a mí a perseverar, me motiva a mí a testificar a otros del gran amor que Dios me ha regalado a mí la oportunidad de ser llamados hijos suyos. Mis hermanos y amigos, el gozo más alegre de nuestras vidas es saber que aunque yo estaba perdido, ahora soy salvo en la sangre de Cristo Jesús. Y por eso
Al leer la palabra de Dios encontramos el apóstol Pablo nos escribe en 1 Timoteo capítulo 2, el gran deseo de Dios. Por esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, de nuestro Salvador, que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El gozo, la alegría de Dios es ver un alma rescatada del pecado y poder ser participante de los que van a ir al reino de los cielos. Por eso, mis hermanos, eso nos debe motivar a nosotros. Como Dios nos rescató a nosotros de donde estábamos, debe motivarnos a nosotros también a poder ir y compartir las buenas nuevas de salvación con el que no conoce a Jesús. Y la sierva del Señor, en el deseo de toda la gente, dice: cuánta alegría hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y ese gozo que hay en el cielo, Dios quiere que lo experimentemos nosotros al testificar. ¿Por qué testificar? Mire lo que dice la sierva del Señor. Dios podría haber alcanzado su objetivo de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda. Pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar de su obra. El deseo de Dios es que por medio de la participación, por medio de la testificación, nuestro carácter pueda ser cambiado. Nuestra vida espiritual pueda ir creciendo a la imagen de Dios. Y sigue diciendo, a fin de entrar en su gozo. Dios quiere que también, así como Él se goza cuando un alma se arrepiente y toma la decisión de vivir para Cristo, Dios quiere también que nosotros nos gocemos cuando testificamos, cuando vemos a un alma bajar a las aguas del bautismo y entregar su vida y sellar un pacto con Cristo Jesús. Nosotros también nos gozamos el saber que así como yo fui salvo, yo soy un instrumento de bendición para otro. Yo puedo ser un eslabón en la cadena de ayudar a compartir las buenas nuevas de salvación de un Dios que nos ama, de un Dios que viene pronto y de un Dios que nos dará la vida eterna a todos los que le sigamos. Y sigue diciendo, debemos participar de Jesús, de sus labores en favor de su redención. Los que quieren ser más que vencedores deben salir del encierro. Mis hermanos, el Señor nos está diciendo aquí que si quiere usted y yo ser vencedor, tenemos que salir de la casa. Tenemos que salir a predicar el Evangelio. Dice, y lo único que realizará esta gran obra es interesante, intensamente para la salvación de otros. Cuando tú y yo salimos, cuando tú y yo testificamos de ese Dios, mis hermanos, en nuestros corazones hay alegría. Nuestra vida espiritual va creciendo, nuestra vida espiritual se va fortaleciendo. Y lo más alegre es ver a esa alma que yo trabajé, que yo fui instrumento de Dios para llevar el mensaje de salvación, ver esa alma que baja a las aguas del bautismo y recibe la bendición de la vida eterna. Mis hermanos, cuánta alegría, qué bendición hay. Y Dios nos ha llamado a eso. Usted y yo fuimos llamados con un propósito. Por eso en el capítulo 2 de Pedro, el versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Dice la palabra de Dios, para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué buena decisión de Dios, querer que nosotros nos involucremos, que seamos instrumentos de bendición, para que todos juntos podamos prepararnos y podamos llevar ese mensaje de salvación a los que no le conocen. Cumplamos la misión de Dios. Mis hermanos, un feliz día. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Enrique, que el Señor lo bendiga, gracias por su apoyo. Y ahí está, querido hermano, el amor debe ser nuestra mayor motivación en la obra de testificación. ¿Y dónde lo encontramos? Aquí en este libro maravilloso, la palabra del Señor. Si tú no lees este libro, si tú no escudriñas la Escritura, no podrás enamorarte de Cristo Jesús. Porque ¿cuál es el proceso para yo enamorarme de alguien? Bueno, conociendo a esa persona. ¿Y cómo la conozco? Entonces, hablando con ella. Es la forma de yo conocer a alguien. Yo no puedo conocer a alguien con el cual no me relaciono. Si no me relaciono con esa persona, ¿cómo voy a conocerla? Es importante, es indispensable relacionarme con alguien para poder llegar a conocerla. Y es indispensable conocer a alguien para llegar a enamorarme. Así que para yo enamorarme de Cristo Jesús, debo conocerlo. Para yo conocer a Cristo Jesús, debo dialogar con Él, debo conversar con Él, debo comunicarme con Él. ¿Y cómo me comunico? Por medio de su palabra, leyendo su Biblia todos los días y orando. Allí me enamoro de Cristo Jesús. Y una vez que me enamoro de Jesús, entonces naturalmente seré motivado
a testificar. Como lo decía hace algún momento, cuando tú estás enamorado de alguien, hablas de esa persona. Si tú te enamoras de Cristo Jesús, vas a testificar de Cristo Jesús y esa será tu mayor motivación. El amor a Cristo y ver cómo otras personas pueden ser salvas por medio de tu testificación. Eso nos debe motivar. Cuando yo veo a alguien que se entrega a los pies de Cristo Jesús, para mí es gratificante porque estoy participando también en ese proceso de redención. Cuando yo bautizo a una persona, me da emoción, me da alegría, porque Dios me está dando la oportunidad, a mí que soy imperfecto, a mí que no tengo ningún mérito, pero Dios me ha dado esa oportunidad, en su gran misericordia, me dio esa oportunidad de participar en ese proceso maravilloso. Quiero leerte un texto aquí de Elena de White. Hechos de los Apóstoles, página 82 y 83. Mira lo que dice. La iglesia del Nuevo Testamento enfrentaba el peligro de no entender el propósito de su existencia. Elena de White describe este peligro. La persecución que sobrevino a la iglesia de Jerusalén dio gran impulso a la obra del evangelio. El éxito había acompañado la administración de la palabra en ese lugar y había peligro de que los discípulos permanecieran demasiado tiempo allí, desatendiendo la comisión del Salvador de ir a todo el mundo, olvidando que la fuerza para resistir al mal se obtiene mejor mediante el servicio agresivo. Comenzaron a pensar que no tenían ninguna obra más importante que la de proteger a la iglesia de Jerusalén de los ataques del enemigo. En vez de enseñar a los nuevos conversos a llevar el evangelio a quienes no lo habían oído, corrían el peligro de adoptar una actitud que indujera a todos a sentirse satisfechos con lo que habían realizado. Allí estaba. Ellos debían testificar del amor de Cristo Jesús para que no se les olvidara nunca la misión. Por eso es importante, querido amigo y hermano, que tú leas la palabra del Señor, que tú te llenes de la palabra de Dios para que tú puedas enamorarte de Cristo Jesús y así testifiques de ese Salvador maravilloso. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene una misión muy importante y es predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Marcos 16:16 dice, id y predicad el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Tenemos una misión y es predicar la palabra de Cristo Jesús a toda persona. Si él cree, amén. Si es bautizado, amén, porque puede ser salvo. Pero si no, entonces yo salvo mi responsabilidad porque le estoy hablando. Por eso, querido amigo que me estás viendo y escuchando, por eso, querida amiga, no puedo pasar la oportunidad sin hacerte un llamado a ti especial. Cristo Jesús te está llamando a ti, querido amigo y amiga. Cristo Jesús quiere salvarte. Cristo Jesús extiende su brazo poderoso porque quiere rescatar tu vida. Es importante que tú escuches el llamado de Cristo. Es importante que tú atiendas el llamado del Señor, porque las oportunidades pueden pasar. Alguien dijo en cierta ocasión, cuando tú tienes una oportunidad no puedes perderla. Las oportunidades existen para tomarlas. Y si Cristo te ofrece esta oportunidad a ti, querido amigo y amiga, entonces acepta esa oportunidad que Cristo te da. No desprecies a tu maestro. Él está allí dispuesto a salvarte. Acéptalo. Ábrele los brazos. Ve a Jesús y entrégale tu vida. Habla con el pastor de tu distrito. Habla con un anciano de tu iglesia y dile, yo quiero aceptar el llamado de Cristo Jesús. Yo quiero pertenecer a esta iglesia hermosa. Yo quiero testificar de Cristo. Yo quiero contarle a otros las grandes obras que Dios ha hecho en mi vida. Yo quiero corroborar, yo quiero participar, yo quiero colaborar en la obra de evangelización de las almas. Yo quiero ser un mensajero de Dios. Acepta a Jesús y acepta este ministerio tan hermoso de testificación, de evangelización. Que el Señor te bendiga. Y a ti, querido hermano y hermana, también te hago el llamado para que sigas allí conectado, testificando de Cristo Jesús. Recuerda, debemos hacer amigos para Dios. Este trimestre debemos ganar por lo menos una persona para Cristo Jesús. Acepta el llamado del Señor. Dios te bendiga. Allí donde estás, por favor, acompáñame a hacer una oración a nuestro Dios. Querido Padre, gracias porque hoy nos has hablado grandes lecciones. Tú quieres salvarnos, tú quieres ayudarnos, tú quieres darnos todo lo que nosotros necesitamos. Pero ayúdanos, oh Dios, a estar cada día más motivados para testificar de ti. En tus manos quedamos y bendice a aquel amigo y amiga que está allí viéndonos y escuchándonos. Bendice a ese hermano y hermana que está allí también pendiente de la transmisión. Síguenos dando motivación y fortaleza. Danos tu Espíritu Santo.
Derrama tu espíritu sobre tu pueblo, Dios, que podamos estar llenos de ti y testificarle a otros que tú eres un Dios maravilloso y poderoso. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano. Sigue allí pendiente de la programación de este día maravilloso. ¡Feliz sábado!